El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy estamos con un invitado especial, un amigo de muchos años, el pastor Juan Jarín, de Quito, Ecuador. Estamos en el programa Mesa Redonda. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es ¿los discípulos de Jesús trabajaron o solo predicaron la palabra de Dios? Muchas personas creen que predicar el evangelio es vivir solamente de la obra. Y todo esto lo vamos a ir viendo, en qué tiempo uno puede trabajar solamente de la obra o si el llamado de Jesús fue solamente para servirlo en la obra. Y el pastor Juan Jarín es presidente de la Iglesia Cristiana de Familias en Ecuador y es director de la radio ICFF CMES. Así que lo voy a invitar, sea bienvenido pastor Juan Jarín, un gran honor y un gran privilegio tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días acá en el Ecuador, un saludo inmenso. Y sí, las siglas es Iglesia Cristiana de Familias Fortalecidas en la Convicción y Ministración en el Espíritu Santo. Es una bendición poder compartir junto con usted, mi querido pastor. Un saludo a toda la gente que se está conectando, que está a través de allá en Brasil y acá también en Ecuador, a todas las personas que se están conectando también a través de todas las redes sociales. Para mí es un honor poder vernos a los tiempos, mi querido pastor. Es casi algunos meses que no nos hemos podido conectar, pero una bendición siempre poder apoyar siempre y poder aprender juntos, ¿no? De la palabra de Dios, que es lo importante. Sí, ya la gente está entrando en contacto, le estamos avisando que ya estamos en vivo. Y quiero decirle que esto va a estar grabado en el canal Marcelo Parrella y también lo vamos a estar editando para poder llegar a muchas familias. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos que usted nos ayude a compartir en Facebook, en su grupo de Instagram, en todo lugar. Y pastor, quiero que me digas tu canal para que la gente ya conozca, o tu radio, cómo puede ser para entrar en contacto. Claro que sí, la radio es radio isfcmes.cindy.com y de ahí directamente ingresan a la radio. Excelente. Lo voy a anotar acá. Amén, amén. Perfecto, así queda todo grabado y la gente puede ser bendecida, amén. Entonces, pastor, el tema de hoy es muy importante porque las personas quieren saber acerca de cómo Dios opera en este tiempo y cómo era la iglesia primitiva. Los discípulos trabajaron, los discípulos cómo desarrollaron la actividad del evangelio. Entonces, quiero dejarte con tu estudio para que puedas desarrollarlo. Muchas gracias, mi querido pastor. Y el camino en donde nosotros podemos estar a través de. ¿Y por qué es importante esta parte en donde podemos hablar acerca de el trabajo y por qué me deleito en el trabajo? ¿Realmente estoy viviendo agradecido o no? Hay algo que el pastor decía: en la antigüedad los discípulos trabajaban, y en estos tiempos hay que tener bastante identidad porque no estamos entendiendo cuál es la posición en donde nosotros podemos estar. Nos colocamos a veces como
un ejemplo precedente para las iglesias y para las congregaciones. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos da el ejemplo de trabajar afianzados en nuestra identidad. En Génesis, como lo pueden apreciar en Génesis 1, versículos del 26 al 28, habla: luego dijo Dios: ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrán poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y en toda la tierra reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que arrastrarán por el suelo. Así Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó varón y a la mujer, y lo bendijo diciendo: tengan muchos hijos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. ¿Por qué viene esto? Porque nosotros tenemos que entender que desde el inicio Dios envió a trabajar a las personas. Por eso en Efesios 1 Pablo refuerza cómo debemos ser y hacia dónde debemos tener una necesidad, sin desviarnos del proceso de llevar transparencia a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que a nosotros nos incita a trabajar y ser testimonio. Hoy por hoy las iglesias han malinterpretado las partes de que yo trabajo 24 horas en la iglesia, pero no proveo ningún sustento de dinero para mi casa. Y aquí dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las obras buenas que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Por eso es necesario entender que Dios quiere que coloquemos nuestra mirada en Él, pero que sigamos con una seguridad en un trabajo. Jesús nos estaba orientando y estaba orientando a los discípulos a que tienen que brillar. Y en el Salmo 84:11 lo dice: el Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. Es decir, que nosotros tenemos que ser íntegros en nuestra parte secular, que es el trabajo, que es la provisión para mi hogar, para mi casa, para mi familia, para mis hijos. Mateo 23 dice: la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre que está en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y Dios nos dará todo lo que necesitamos. Pero nos hemos sentado en este versículo solamente a estar sentados esperando algo, cuando nosotros tenemos que accionar el trabajo. Por eso es que yo digo: me deleito en lo que yo hago. Hay muchas personas que dicen: yo no quiero trabajar, solo quiero pasar predicando. Sabemos que predicar la palabra de Dios es lo que el Señor nos envió, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero en el trabajo donde tú estás sentado, donde tú estás proveyendo para tu hogar, es el testimonio más real que tú puedes deleitarte en el trabajo. Filipenses 4:18: ya recibí todo lo que me mandaron, tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodita. Eso lo dice Pablo. Sus ayudas son como ofrendas del delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesiten, conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Pero también hay la parábola del rico insensato, que no quiso hacer lo que Dios le mandó, porque solo se deleitaba en las riquezas. Entonces aquí tenemos que tener una balanza completa. Decimos que somos cristianos y solo pasamos espiritualmente sentados esperando algo, o comenzamos también a trabajar. Trabajar es colaborar con Dios en el cuidado y en la administración de todo lo creado. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea que había trabajo en la agricultura, pero había trabajo. Poder trabajar sigue siendo el mejor diseño de Dios para nuestro bienestar, para nuestro mayor ejemplo del trabajo. Es Jesús. Jesús fue y hizo toda la creación. Pero recuerda que Jesús fue carpintero, diseñado por su Padre. Y su Padre Celestial le entregó a José para que pueda entender cómo tiene que trabajar. Colosenses 1:15-17 dice: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo, Señor de toda ella.
Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Ya te vieron a ver. Jesús trabaja como carpintero y tenemos que entender que todas las cosas pueden salir a la añadidura. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? O sea que lo reconocían como carpintero. Y él tuvo que salir adelante a través de su trabajo. Por eso fue reconocido por eso. Jesús enseñaba e impactaba a muchas personas. Por eso es que cuando lo vieron, no, pero si es el carpintero, es el que me hizo la mesa, es el que me hizo las sillas, es el que me hizo el trabajo. Y ahora está llevando un mejor trabajo, que es llevar a la presencia de su Padre. Por eso es que impactaba a muchas personas. Marcos 4, versículo 1 dice, de nuevo Jesús empezó a enseñar junto al lago. O sea que estaba pescando. Y allí se reunió tanta gente que se sentó en una barca que estaba en el agua y la gente se quedó a la orilla, admirado, escuchando cómo después de haber trabajado en la pesca, podía él llevar un mensaje. Jesús seguía el horario y el plan de Dios y nosotros seguimos un horario también. Porque nos levantamos en la mañana a madrugar, estamos orando, clamándole al Señor, pidiéndole sabiduría, discernimiento para el día a día, pero después nos levantamos a nuestras actividades diarias. En Juan 5:17, Jesús les contestaba, mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Si Dios dice que no dejó de trabajar y Él se deleitó en el séptimo día descansando, viendo todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo. Por eso es que Jesús reponía las fuerzas pasando tiempo con su Padre. No dice en la palabra, todo aquel que esté cargado o cansado, venga en pos de mí, que yo te haré descansar. No dice que cuando estás cansado y a veces no quieres estar yéndote a la congregación, no quieres conectarte online, no quieres recibir palabra, pero hay algo que por dentro te dice, solamente alábame, y cierras los ojos y llegas a veces con ira, con furia, a veces llegas con enojo a la iglesia o te conectas y ya solo por conectarte, pero no estás entendiendo que repones fuerzas cuando pasas tiempo con nuestro Padre Celestial. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran, porque ellos sabían quién era Él. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba y fue a un lugar solitario para orar. O sea que Él pasaba orando, pidiendo. ¿Cuáles son los propósitos del trabajo? Primero, suple tus necesidades. Sabemos que Dios dice que a los hijos de Dios nunca les faltará nada. Salmo 128:2, afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que le sigue el camino de Dios. Disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. O sea, que cuando te deleitas en el trabajo, comienzas a ser feliz, comienzas a ser agradecido, comienzas a ver que tu familia, tu situación, tu economía comienza a crecer. Pero también haces obras en el nombre del Señor. Comienzas a esforzarte para que la gente llegue, para que la gente conozca, para que aumente tu iglesia. Pero también tienes que ver que tus hijos crecen, que tus hijos van al colegio, van a la universidad y necesitan una economía y necesitan suplir necesidades. Colosenses 3:17, siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que le digan y lo que hagan, dando gracias a Dios a través de Jesús. La parte más importante es que nosotros, como hijos de Dios, siempre vamos a dar un buen testimonio.
Mateo 5:16. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Cuando hace mi pastor Marcelo y lleva todo a través de los mensajes, de las conexiones, de la mesa redonda, de poder hablar con pastores, líderes de otros países, está deleitándote en hacer las buenas obras. Y es una forma de glorificar a Dios. El trabajo es una forma que dignifica. Primera de Corintios 10:31, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea en el comer, en el beber o hacer cualquier otra cosa. No hagan nada que ofenda a los demás, ni a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los de la iglesia de Dios. Más bien hagan lo que hago yo. Siempre trato de agradar a Dios a todos como lo hago. No se vean como los colosenses, sino sean como la mayoría, para que sean salvos. O sea que hay una bendición en la salvación. El otro propósito del trabajo es que nos capacita para compartir y ayudar a otros. Cuando tú tienes, puedes ayudar. Sí, la viuda entregó todo, las 2 monedas de plata, lo único que tenía entregó y fue bendecida. Pero tú a veces no puedes compartir y buscas y escoges y recoges porque sabes que mañana te puede faltar. Pero el Señor te está capacitando a través del trabajo para que ayudes a los demás. El que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Y con el ejemplo de Jesús, también hay más personas que realizaban trabajos. Pablo, Hechos 20:35, siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Por eso es mejor dar que recibir. Pablo nos está enseñando. José fue siervo, mayordomo, administrador, encargado para gobernar. José pasó por todo. Por eso en Génesis dice: el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. José complacía a su amo y éste nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de la casa y de todas sus posesiones. Noé pasó 100 años construyendo. Y eso está en Génesis 6, del 9 al 22, lo pueden ver. Abraham fue jefe, dueño de rebaños y ganado, dueño de oro, plata, administrador. Llevaba todo. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira desde dónde estás parado. Al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes. Para siempre, no dice solamente por un momento, dice para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo de la tierra. Así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y estableció al lado de los grandes robles del Mamre, que están en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. Tu casa es casa de oración. Tu iglesia donde te congregas es casa de oración, pero tu trabajo también tienes que construirlo como altar para el Señor. No te olvides de eso. Hay más personas y más siervos que están en la palabra. Lot fue dueño de rebaños, ganado, tienda de campañas. Bezalel y Aholiab, artista, artesano, trabajaba en oro, plata, bronce. Hoy los conocemos a ellos, a Bezalel y Aholiab, como las personas que pasan de pueblo en pueblo cantando y haciendo artesanías. Débora fue profetisa, jueza, gobernadora. Mateo era cobrador de impuestos. Mateo era el cobrador de impuestos, recuérdalo. Juan Marcos era misionero y colaborador con los apóstoles. Lucas fue evangelista, ayudante y acompañante de Pablo. Recuerda que Lucas fue médico.
Por eso es que Lucas, el médico tan estimado, y los demás le saludaban, porque sabían quién era. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos y tráelo cuando vengas. Él me será útil en el trabajo aquí. A Titico le envié a Efeso. O sea que muchas personas trabajaban no solamente en predicar y llevar la palabra, sino también en el trabajo para sostenerse. Pedro, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, pescadores, y después fueron discípulos. Juan caminaba junto al mar de Galilea cuando vio a Simón, a su hermano, estaban lanzando la red para pescar en el mar, y les dijo: ahora pescarán hombres. A partir de la palabra de Dios, pero también tenían que pescar. Pablo, Priscila y Aquila, hacedores de tiendas, maestros de la palabra. Y en Hechos 18, 1-4 dice: Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hace un poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas, o sea que trabajaban realizando carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. En el día de descanso, en las horas de descanso, después de tu trabajo. Lidia, productora y vendedora de tela púrpura, y eso está en Hechos. Ella era llamada Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela púrpura. Y ustedes saben que en ese entonces la tela púrpura era maravillosa, pero ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. La mujer virtuosa, ama de casa, costurera, comerciante, administradora, financiera. O sea que sí hay trabajo. Job, un empresario rico, dueño de tierras, dueño de ganado, lo perdió todo, pero no le devolvió el doble. Tú, ahora que me estás viendo o me estás escuchando, tus pastores, ¿cuál es el trabajo de tus pastores, tus líderes? ¿En qué trabajan tus líderes? ¿Sabes por qué es importante el trabajo? Porque es la única forma de sacarles de la zona de confort y comenzar a esforzarse. Por eso en la palabra dice: esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Efesios 6, hagan su trabajo de buena gana, como que si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa, no es esclavo y empieza a ser libre. Llevemos por lo alto a Dios en nuestras vidas. Seamos prudentes, porque el que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. Seamos testimonio, no me importa ni mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ser diligente, di no a la pereza. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Quítate la pereza. Mateo, ser ejemplo en todo. Lo dice Tito. Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñas, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto y con un mensaje sano e irreprochable para que nadie pueda criticarte. Y ¿sabes qué? Nosotros aquí es donde más crítica recibimos. Así que cualquiera que esté en contra se sentirá avergonzado porque no tendrá nada malo que decir contra nosotros. Y cuando tú eres testimonio, trabajas, emprendes, corriges, meditas, llevas y aparte de eso, tu congregación también comienza a hacer lo mismo, entonces no tienen por qué avergonzarte. Y recordando que todo esfuerzo tiene recompensa, y la recompensa del sabio es su inteligencia, la del bruto solo hablar tonterías. Siempre estemos alegres, siempre estemos gozosos, nunca dejemos de orar, siempre demos gracias a Dios por todo lo que hacemos.
Pon en las manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes, los sueños, las metas, los anhelos que tú tienes hoy como niño, como joven, como adulto o como adulta, haz con empeño. Cada vez que encuentres un trabajo de hacerlo, haz lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, ni para ello vamos todos. Vámonos firmes. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada les haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no va a ser en vano. Trabaja de buena gana. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor. Trabajemos duro. El hombre y la mujer que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Qué gratificante es cuando te cancelan por lo que tú has hecho, cuando te dicen gracias por lo que tú has hecho, cuando te pagan. Trabaja para la vida eterna. Y esto es lo primordial. No trabajen para ganar solamente la comida que se puede dañar. Mejor trabajen para la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que te da vida eterna. La comida que te va a dar la aprobación de Dios. Disfrutemos de Dios a través del trabajo. Plantemos la buena semilla en la iglesia, con los amigos, con los vecinos, en la ciudadela y donde tú vayas. Y después lleguemos a los demás. Hoy puede ser un gran día para empezarlo. Así que sigamos adelante. Y quitemos todas las cosas que van encaminadas con Dios. Amén. Amén. Qué buena exposición, buen estudio. Hay muchas preguntas y hay gente que dice los apóstoles si trabajaban o no trabajaban, ¿no? Y está bien claro en la palabra que ellos eran pescadores, todo, ¿no? Y que el Señor les dio un requisito como ellos tenían que vivir su vida. Amén. Entonces, háblame un poquito de cómo Jesús organizó la iglesia primitiva y cómo es la iglesia en este momento. Mira, Jesús dice que tomó a los discípulos, ¿no es cierto? Y está en la palabra que lo escogió 12, pero escogió 12 personas importantes, incluyendo a Judas. Lo cogió porque era el que administraba el dinero, el que pasaba, el que hacía todas las cuentas, pero el que fue utilizado por el enemigo para creerse hacer más que Dios, más que Jesucristo. Pero ¿cómo organizaba él con las campañas? ¿Acaso no fue que le dijeron cuando fueron los 5,000 personas y estaban en hora de comer y les dijo, oye, ¿y cómo vamos a darles de comer? Y le dijo a los discípulos, hey, preséntenles, háganles sentar y búsquenme qué hay de comer. Y se desesperaron y se alborotaron. Y ahí viene el primer milagro, el segundo milagro que hace Jesucristo, porque el primero fue el del vino. Y donde cogió y le dijo, no, aquí tengo un niño que tiene 5 pescados. Y come 5 panes y 3 peces. Y multiplicó eso, lo bendijo y lo dio. O sea, les hizo entender de que tenemos que trabajar, sin dudas. O sea, los discípulos entendieron y después de eso fue la otra comida que tuvieron para dar a 7,000 y sobraron canastas. O sea que sí había cómo con el Señor empezar a trabajar. A mí lo que más me admira de esto es que dice Pablo que él predicaba en las sinagogas después de trabajar en sus días de descanso. Sí, y él era un empresario que él trabajaba con el Sanedrín, ¿no? Y él también tenía un montón de... como que el padre compraba las pieles de las ovejas, de los sacrificios, y ellos comenzaban también a venderlas y comercializar. Y el apóstol Pablo, cuando se convierte, pierde su herencia, y él trabajaba haciendo carpas y arreglando redes. Entonces, para mí es muy
muy educador cuando yo analicé la palabra acerca del trabajo. Y yo decía, Señor, wow, o sea, nos falta mucho todavía para ser ejemplo. Como pastores, que vamos guiando nosotros a una congregación, la congregación sea de 5, 10, 15, tu familia, que es tu primera iglesia. Nosotros estamos exigiendo a nuestros hijos que estudien, que aprovechen el estudio, que salgan unos buenos doctores, ingenieros, pero nosotros vamos a estar sentados esperanzados a que esto salga, o tengo que trabajar para hacer testimonio de que mis hijos lleguen a ser esos buenos médicos, esos buenos arquitectos, y a través de su testimonio en el trabajo sean esos buenos hijos de Dios. Ana María Salfar dice, yo pienso igual, tenemos que trabajar, pues hace parte de la fe. Quien no trabaja no verá la mano de Dios sobre su vida. Y es verdad. Amén. Es verdad, es verdad. Tenemos que trabajar, y hay muchas formas de trabajar para Dios. Con el Padre, trabajamos con el Padre. Hay gente que es solo Jesús, pero se olvidan del Padre, se olvidan del Espíritu Santo. Y tenemos, Jesús decía, el Padre y yo somos uno, le dijo a Felipe. Entonces tenemos que entender que no es solo Jesús. Jesús es en el Padre y el Padre en él. Y el Padre está en nosotros, Jesucristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros somos llenos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el trabajar en el área espiritual, estamos entendiendo que es una cosa, y el trabajar en el área material para sostener nosotros, sostener la iglesia, ayudar con las ofrendas, con los diezmos, con todo, las primicias, es otra parte que también tenemos que hacer. ¿No es cierto, pastor? Así es, y tienen que ir a la par, porque nosotros no podemos poner algo mayor a Dios. Tiene que ir a la par. Yo digo que si nosotros decimos que somos cristianos y oramos y alabamos a Dios, entonces también tenemos que hacer nuestro testimonio en la parte de trabajo. Porque ¿cómo yo puedo decir que soy un hijo de Dios si estoy sentado en mi casa esperando a que Dios supla mi necesidad? Conoce mi necesidad, pero te está dando herramientas para que salgas en busca de la necesidad. Sí. Y Dios, cuando nos da la herramienta, también es a través de la oración, porque a veces quedamos como bloqueados, ¿no? No sabemos qué hacer, dónde golpear, qué puerta se abrirá. Y cuando oramos, parece como que es magia, ¿no? A veces, no siempre es así, pero a veces parece que oramos y se abren todos los caminos. Todas las puertas que golpeamos se abren. Entonces, es importante la comunión nosotros con Dios, a través del Espíritu Santo también. En la oración tenemos ese privilegio de hablar con Dios que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando murió y se rasgó el velo y llega ahora no solo a los judíos sino a nosotros los gentiles. Exactamente, o sea, entender realmente que Dios nos colocó en esta tierra con un propósito, porque dice que antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre nos escogió para ser testimonio real en esta tierra. Entonces, si yo digo, soy ese hijo de Dios, entonces camino hacia adelante sirviendo en todo tiempo al Señor. Ojo, porque no digo que me dedico a trabajar, pero yo sí puedo decir que en el trabajo, a través de lo que yo hago, porque yo tengo que ser el mejor, porque estoy trabajando como para el Señor. Desde cuando me levanto en la mañana y hago el desayuno, ese desayuno tiene que ser como para el Señor, porque también el ama de casa es un trabajo, o el estar en la casa es un trabajo, el hacer la limpieza, el tender camas, el lavar, planchar, cocinar, pero también las personas que están afuera, las que salen a un trabajo, las que ganan un sueldo a veces no tan digno, pero lo ganan, y todos ellos tienen que estar trabajando como para el Señor. Porque ahí dice el Señor que te honra y tú honras a Dios
a través del servicio, a través del trabajo. Lo que estamos haciendo ahora, estamos tomando el tiempo para hablar de la palabra, para enseñar a la gente, para que las demás personas conozcan realmente cómo tengo que servir. Y salimos de esta conexión y nos dedicamos a trabajar, a proveer a casa, porque mamá, esposa, hijos necesitan de ti. Sí, sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que está en el Señor. Pero tenemos que llevar trabajo. Amén. Es verdad, pastor. Muchas personas están entrando ahora. Amén. Saludamos a Mara Pacheco de aquí de Brasil. Saludamos a El Semir, la misionera del Semir, Chamarelli de Curitiba, también del ministerio. Saludamos a la pastora Ana María Celas Flanqui, a la misionera Roberta Liroy. Saludamos aquí a un amigo, el pastor y doctor en la palabra, ¿no?, de México, el pastor Oscar Hernández, que nos saluda cordialmente desde Tepic del Río, ¿no?, México. Así que está diciendo buenas palabras, son verdad, ¿no? Así que le damos un abrazo a todos, realmente muy contento por tenerlos aquí con nosotros, ¿no? Y Dios está obrando grandemente en los corazones, en las vidas. Esto después lo vamos a publicitar en Facebook, Instagram y otras redes. También va a salir en la radio del pastor Juan Jarín en Ecuador. Y estamos trabajando, es una forma de trabajar espiritual, pero también el Señor algunas personas los hace trabajar en lo natural. ¿Para qué? Para que el trabajo edifica y nos da un contacto donde nosotros podemos relacionarnos con otras personas, jefes de personal, obreros como nosotros, de diferentes cargos, y poderles testificar a nuestro Señor Jesucristo, como en la época, ¿no?, que estábamos hablando de Pedro, cuando salió en la barca y no pescó nada, y Jesús le dijo, bueno, vamos de vuelta, pero pesqué toda la noche, Señor, ahora tengo que limpiar las redes, ¿y cómo voy a ir otra vez? No, bueno, pero en tu palabra voy a salir de vuelta, como diciendo, ahora vas a ver que no, yo soy un pescador que sé que los pescados salen de noche, yo tengo toda mi estrategia, y vos no sabés nada, de día no se pesca porque los peces se van al fondo, pero te voy a mostrar por tu palabra, y en la palabra del Señor ni llegó las redes al fondo, que ya cuando empezaron a tirar estaban llenas, y no solo que era la bendición para ellos, sino que era para otros también. Entonces, cuando comprendemos la palabra de Dios y estamos poniéndola en práctica, vemos que da fruto. ¿No es cierto, pastor? Así es, mi querido pastor. Mire, lastimosamente, y hablo lastimosamente, las iglesias están viviendo solamente de las ofrendas y los diezmos, sabiendo y reconociendo que eso no es para el pastor, es para la comunidad y para las necesidades de la iglesia. Pero no nos estamos concentrando en poder tener y dar fuentes de trabajo a través de capacitaciones, a través de microemprendimientos para la misma comunidad. Y le voy a poner un ejemplo. Hay una iglesia de 50 miembros, el pastor no trabaja, hay miembros que no trabajan, que están desesperados, mucha gente de la iglesia que asiste es extranjera, desesperada por trabajar. Y fuimos y les dijimos, bueno, hagamos un microemprendimiento de una panadería. Les enseñamos a trabajar en panadería, horno, y comenzamos a trabajar. La gente, una se dedicó a producir y otra se dedicó a vender el pan. Comenzaron a hacer tan bien, porque el pan todos los días comen, recuerde. Y la misma congregación consumía el mismo pan. Entonces ya hubo una fuente de trabajo donde que la iglesia, el pastor, los líderes y toda la gente que estaba ahí comenzó a tener trabajo. Comenzó a aumentar la ofrenda, comenzó a aumentar el diezmo, comenzó a aumentar las utilidades.
¿Por qué? Por creer lo que usted dijo. Lo que hizo Pedro. Más en tu nombre botaré la red. Entonces ahora más en tu nombre comenzaré yo a ver qué puedo hacer como congregación para que mi congregación, que es la iglesia del Señor, comience a hacer testimonio a través de afuera. Y poco a poco vamos a seguir adelante, mi querido pastor. Esto no es de ahora, es de comenzar hoy, porque el mañana lo sabemos Dios. Pero si no empezamos hoy, mi pastor, seguiremos ahogados, golpeándonos del pecho, llorando todas las noches, las madrugadas sin poder dormir, en cómo voy a pagar las deudas, cómo voy a pagar esto, sin tener la necesidad de poner mis caminos en los manos de Dios y que nos dé el discernimiento cómo puedo llevar a un microemprendimiento. Y sí, muchas personas están muy preocupadas porque salen todo el día a la calle a buscar trabajos, buscar oportunidades y regresan a la casa sin encontrar nada. Pero Dios crea camino donde no hay camino. Dios crea oportunidades donde las puertas se cierran. Dios abre puertas y nosotros, al estar en una comunión profunda con Dios, al estar en comunión con hermanos que confiesan la palabra, viven la palabra y llegan a poner en práctica la palabra, ven frutos. Yo te conozco, pastor, hace varios años, más de 5 años, y yo veo cómo el Señor te ha hecho crecer, y no solo a ti, sino a los que están alrededor tuyo, las iglesias que están alrededor tuyo, y cómo Dios alcanza vidas, transforma vidas por tu ejemplo, porque tu ejemplo va acompañado no solo de ir y predicar la palabra, sino que llevas el ejemplo a otras personas, a otras iglesias. No te guardás tu sabiduría para vos. Ah, sí, el Señor me prospera a mí, sino que vos vas y la compartís a otros. Y los que abrazan lo que Dios te dio son personas que son bendecidas, son personas que son llenas y que son bendecidas, ¿no? Amén. Saludamos a Jim Verdugo, que Dios lo bendiga. Querido pastor Jim Verdugo, un saludo, un abrazo allá a Chile. Un amigazo. Está muy bueno para quienes no comprenden muy bien el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cuánto tiempo también al pastor Jim Verdugo que no lo vemos, lo podemos saludar aquí. Dios lo bendiga grandemente. Sí, y él trabaja para la alcaldía ya en Punitaquí, ahí en Chile, y también es testimonio, por eso es que pone, a veces no muchas personas comprenden esta parte, y el Señor ha estado puliéndome en esta parte, porque debemos ser testimonio. Amén, abrazos, mi querido Jim. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Y él es una de las personas que indirectamente también me dijo, yo trabajo, pastor, y también proveo en casa y estoy acá visitando a mi papá y cuido. Entonces dije, wow, eso me falta también. Porque un momento de mi vida también me quedé sin trabajo, pero me acomodé a estar, no, ya el Señor proveerá el trabajo, yo estoy haciendo las cosas para Dios, mira, estoy predicando aquí, predicando allá. Pero mi esposa me decía, sí, pero tu iglesia, tu primera iglesia, que es tu casa, no tiene que comer. Entonces dije, wow, estoy haciendo mal las cosas y el Señor proveyó de trabajo. Hoy por hoy estamos trabajando. Pedí un ratito de permiso para poder conectarme con usted. Ahorita ya me regreso al trabajo también, pero quería compartir esto, así como usted lo dice, porque no solamente es para mí, sino yo sé que esto va a ser de bendición para muchas más personas, que tal vez lo están viendo hoy en vivo, que lo van a seguir viendo a través de las redes sociales. Si es que no saben cómo tener un microemprendimiento, no saben cómo accionar, que la iglesia tenga algo para proveer dinero, no se olviden en contactarnos a nosotros, estamos dispuestos a ayudarles, no importa en qué país estén, nosotros estamos siempre dispuestos y abiertos para poder ayudarles a que sean excelentes para el Señor y sobre todo que en casa, en su familia, en su primera iglesia, sus hijos puedan ver de que tú no solamente dices yo creo en el Señor, sino que comienzas a actuar creyéndole a través del trabajo. Amén. Yo voy a poner ahora tu teléfono, decilo mientras,
Así. Mi teléfono es 593-98-378-57. Le voy a poner ahí, más 593-98-378-7157. Y estoy por todas las redes sociales. Me pueden encontrar a mí por TikTok, me pueden encontrar por WhatsApp, me pueden encontrar por Facebook, me pueden encontrar por YouTube. Y siempre estoy tratando de ayudar a las personas a que crezcan más. Y para eso son esto. El Señor utilizó estas redes digitales para poder unir más al pueblo de Dios. Estamos en los últimos tiempos y debemos de entender de que hoy más que nunca nosotros tenemos que vencer los dardos del enemigo. Amén. Es verdad, pastor. Muchas veces las personas están así, ¿no? Pensando qué hacer, están un poco tristes, y sueltan la oración. Al soltar la oración es como que entran en un peligro, ¿verdad? Nosotros necesitamos orar, interceder cada vez más y buscar personas con sabiduría que nos puedan orientar. Por eso que hay que congregarse, por eso que hay que buscar a Dios, por eso que hay que estudiar la Biblia. La Biblia nos habla y la gente no la lee. Mucha gente no lee la Biblia y quiere que Dios lo bendiga. ¿Cómo va a hablar Dios con ellos si no leen la Biblia? ¿No es cierto, pastor? Así es. Ese es el otro problema que tenemos. La gente conoce de Dios, piensa que es un Dios bombero, un Dios flash, que mira, yo perdí mi matrimonio o estoy en proceso de perder mi matrimonio, yo acepto a Cristo, mi matrimonio se compone. No tengo trabajo, yo conozco de Dios y el trabajo me fluye. Y no es así. Comenzamos nosotros en el proceso para poder entender, porque tienes que transformar tu vida por adentro para que fluya por fuera. Y cuando fluye por fuera, automáticamente dice el Señor que el día menos esperado te lleva la bendición. Job es uno de los ejemplos, que tenía todo, lo perdió todo. Pero lo único que no perdió fue la visión en quien tenía que estar, diciéndole: Señor, hoy voy contigo. Y cuando comenzó a orar por sus amigos y a bendecir por los demás, dice que ahí entendió y dice que le devolvió no solamente lo que tenía, sino el doble, lo multiplicó. Entonces es por eso que tenemos que nosotros aprender. ¿Y cómo aprendemos? A través de los discípulos, del discipulado, a través del estudio bíblico. No estás en un estudio bíblico, a través de la palabra. Mira, hoy hay Biblias. Me llegó una Biblia que es QR, ya digital, donde tú pones tu teléfono, te sale el link del versículo y tienes una prédica de 10 minutos, donde te da el mensaje claro para que tú puedas seguir avanzando y avanzando. Y Sociedades Bíblicas, que es donde nos está enseñando y nos está dando herramientas. El mundo está cambiando, mi paz, y nosotros también tenemos que ir en el mismo mundo comenzando a cambiar. Muchas personas estaban en contra de la tecnología, en contra de lo que ahora estamos haciendo, pero nos hemos dado cuenta de que estas herramientas son tan útiles para llevar el evangelio. Han satanizado mucho las redes. Me acuerdo que en TikTok, no, ¿cómo te vas a meter ahí? Que eso es para pasar el tiempo. Y veo como muchas personas estamos predicando a través de ahí y la gente está conociendo la verdad. Y dice que la verdad te hará libre. Sí, es verdad. Pastor Juan Verdugo dice: estamos en la mejor época para conocer a Dios, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que a través de las redes sociales es el mejor momento para evangelizar a todo el mundo, porque con un clic llegas a 50,000, 100,000 personas, 1,000,000. Entonces, entender la palabra de Dios, buscar a Dios, pero también entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde Cristo está para venir a buscar a su iglesia. Y la iglesia tiene que ser santa, tenemos que santificarnos, ¿se puede ser santo? Sí, se puede ser santo, porque no es por la obra mía, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y al estar purificado, mis pensamientos son diferentes. Mis pensamientos, al estar limpio, es como tomar el agua. Yo estoy tomando agua. Si tomo agua purificada, el agua es
me refrigera. El otro día hice un estudio con un doctor y ese doctor dice que él hizo un estudio acerca de el agua, ¿verdad? Entonces él agarró agua limpia y agarró agua sucia. Y él vio que el agua sucia tenía los cristales distorcidos. Ahora él comenzó una prueba. Al agua limpia, en un vaso, le empezó a hablar que era fea, que no tenía ningún significado, que él no gustaba del agua. Y a la otra agua limpia le dijo, gracias agua, porque tú me refrigeras. Y empezó a hablar con el agua. Ahora, déjame decirte una cosa. El agua que él como que maldijo, el poder de la palabra, de lo que él habló, empezó a estar como el agua sucia, distorcida a los cristales. Y el agua que él avanzó estaba como más fuerte, más pura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado con las palabras que usted habla. Cuidado con sus pensamientos, cómo usted los enfoca. Porque si usted enfoca en la palabra de Dios, usted se va a fortalecer. Ahora, si usted enfoca en los pensamientos del mundo, usted va a quedar sucio y no va a tener esa libertad de pensamiento que viene solamente del cielo. Así es, mi querido pastor. Es tan real y tan cierto que hoy no solamente nos toca es exponer la palabra, hemos regado la palabra y esperar a que el Señor la riegue y después ver el fruto a través del tiempo. Así es, mi querido. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis lo que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así es, exactamente eso. ¿Y por qué? Nosotros podemos aquí pasar horas y horas y horas ministrando de la palabra, pero está en ti, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, ¿cuándo voy a accionar? ¿Cuándo voy a salir de mi zona de confort y voy a comenzar a decir, Señor, yo te creo, salgo adelante? Como el agua que usted me decía, mi paz. El agua, cuando tú declaras una palabra, hoy voy a ser la persona mejor. Hoy voy a ser ese hijo que el Señor necesita. Hoy voy a ser ese predicador que el Señor necesita. Hoy voy a ser ese trabajador que el Señor necesita. Porque humanamente nosotros podemos doblar y botar la toalla. Muchas veces hemos querido botar la toalla y no me va a dejar mentir mi pastor. Yo muchas veces he querido botar la toalla. Ya no quiero ser pastor, yo mejor me dedico a otras cosas. Pero el Señor en su inmenso amor me dice, oye, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti para que me sirvas. Así que ven, refuérzate conmigo. Y dice que cuando tú te pones con Él, dice que te da las fuerzas del búfalo y te levantará como águila. Entonces volvemos a empezar y volvemos a decirle, Señor, heme aquí, dirígeme donde tú quieras que vaya. Cuando usted me dije, pastor, invíteme, yo voy a estar ahí, es por eso. Y le dije, Señor, haz que el tiempo sea el tuyo, no el mío, porque yo quiero mandar un mensaje a las naciones. Y dicen la palabra hasta los confines de la tierra, ¿no? Entonces ahí vamos. Amén. Y es verdad, porque yo pienso que muchos pastores están perdiendo el enfoque. A veces los pastores se enfocan en el crecimiento de la iglesia, pero en la iglesia que están haciendo ellos, y no tienen una visión del reino. El reino es el reino que están haciendo ellos. Y nosotros tenemos que tener un reino del reino de Dios, y el reino de Dios es global. Entonces yo me tengo que interesar por lo que estoy haciendo yo, pero me tengo que interesar por lo que está haciendo el pastor Juan Jarín, me tengo que interesar por lo que está haciendo el pastor Jim Verdugo, me tengo que interesar por lo que está haciendo la hermana misionera Roberta Liroy, la misionera El Semir Omara. Entonces nosotros, cuando nos interesamos por los demás, también estamos abriendo puertas espirituales que por ahí no nos damos cuenta, pero al bendecir una vida, cuando yo bendigo una vida, esa vida trae recompensa.
no solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces es muy importante las palabras que estás diciendo, pastor, porque vos dejaste un tiempo de trabajo, pero pusiste un tiempo de trabajo espiritual para ayudar y bendecir a personas. Y no solo eso, sino que hay pastores que te van a estar escuchando, que están bajando los brazos, y esta palabra los tiene que impulsar, porque el llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, no ha caducado, está vigente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles pasaron necesidades. El apóstol Pablo sufrió un naufragio, sufrió cárcel. El apóstol Pedro sufrió cárcel. Nosotros estamos sufriendo un poquito de nada, un dolor de uña, y ya queremos bajar los brazos. Nosotros tenemos que llenarnos del poder que tenían esos pastores o apóstoles primitivos. Tenemos que llenarnos de ese poder del Espíritu Santo que nos va a impulsar, nos va a traer las finanzas, nos va a traer los testimonios para contar y fortalecer a otros. Amén. Amén, mi pastor. Y un mensaje final como para poder yo ya salir de esta transmisión, y espero que el Señor realmente haya tocado su corazón, haya renovado y haya transformado. Amén. Estamos nosotros, como dice en la palabra, no hemos alcanzado todavía nada, como lo dice Pablo. Todavía estoy muy abajo, pero eso sí te digo, que mi meta está en Cristo, así como tus ojos tienen que estar siempre viendo a Cristo, y con Él hasta la victoria siempre. Amén. Es verdad, pastor. Desde ya te agradezco tu tiempo, te agradezco y te bendigo, y quiero mandar y extender un abrazo, un saludo a tu familia. Amén. Entonces, quedas libre para ir a tu trabajo, a hacer lo que estás haciendo. Muchas gracias por el estudio. Sé que ya estamos llegando a las naciones y sé que muchas personas más lo van a ver, porque va a ser compartido y se va a multiplicar, y mucha gente va a ser bendecida. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Saludos y bendiciones a todas las personas, y sé que muy pronto nos estaremos viendo una vez más aquí en esta mesa, en esta sobremesa. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gracias a todos ustedes por estar participando con nosotros. Quiero pedirte que te dejes usar por Dios, que compartas en tus redes sociales, en los WhatsApp. Mañana voy a estar enviando a sus WhatsApp el video totalmente editado para que ustedes lo puedan compartir. Que Dios los bendiga ricamente y los espero en el próximo programa. Bendiciones. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.